¿Ustedes sabían que el 50% de la población mundial tiene algún tipo de alopecia? Ahora vamos a ver bien cuáles son las diferentes formas de alopecia, pero me pareció un dato buenísimo. 1 de cada 2 personas, la mitad de la gente... o mujeres, no importa. Sí, a lo largo de su vida va perdiendo el pelo y va rumbo a la calvicie. Sí, después, obviamente, hay diferencias entre hombres y mujeres, después vamos a ver, tiene que ver con la testosterona, pero... va por ahí. Lo cierto es que vivimos en un mundo colmado de apariencias, donde tenemos que mostrar que todo está en su lugar, por lo menos la mayor cantidad de tiempo posible, y el tema del pelo es un tema que es susceptible de una mirada psicosocial. De hecho, hay estudios que dicen que si bien hay gente que se lo toma recontranatural, sobre todo los hombres, que dicen, bueno, es inevitable con la vida, hay gente que la pasa realmente muy mal cuando se le está cayendo el pelo. Y hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos, ahí decía, ¿no? Hay 3 tipos de causas que son fundamentales para ver por qué se cae el pelo. Hay una que es androgénica, que es la de todos, es decir, tiene que ver con la genética, tiene que ver con una cuestión familiar. Si tu viejo o tu vieja tendía a perder el pelo, seguramente vas a tender a perderlo. La segunda tiene que ver con areata. No sé si vieron alguna vez alguna persona, niño, niña, incluso gente grande que tiene como esos mojones. Sí. Bueno, eso tiene que ver con un resultado, con una respuesta inmunológica. Es una respuesta del cuerpo humano que se manifiesta, la podemos tratar, pero en general esos manchones quedan y es muy difícil de recuperarlos. Y después hay otra que tiene que ver con efluvio telógeno. El efluvio telógeno también es muy común. No sé si es científico, pero lo lograste. Lo logré, ¿viste? Sí. Con conceptos difíciles. Sí, ¿qué es eso? Ahí me están haciendo honor. Tiene que ver con el embarazo, tiene que ver también con la toma de medicamentos. ¿Sí? Si uno toma medicamentos anticonvulsivantes, por ejemplo, si toma ciertos medicamentos que tienen que ver con lo cardiovascular, en general tiene cierto riesgo, aumenta la probabilidad de tener esta clase de alopecia, y obviamente también tiene que ver una que es muy común, que tiene que ver con la quimioterapia, ¿no? Ustedes saben bien, lo que hace la quimioterapia es frenar la progresión celular, ¿no? La multiplicación celular, justamente porque trata de contener a esa reproducción celular maligna. Cuando crece un tumor se reproducen las células para cualquier lado de una manera anómala. Lo que hace la quimio es reducir esa progresión celular. Lo que también produce es que otras células, por ejemplo, encargadas de producir pelo, no lo produzcan tanto. Entonces también tendemos a perder pelo, a perder el crecimiento de uñas y demás, como se conoce. De todas estas, la más común, el 95% de la gente, en general tiene la androgénica, ¿no? La que tiene que ver con la genética. Semanas atrás, Tiaguito, nuestro productor, me miraba a las entradas y me decía, yo conozco más rubios que se están por quedar pelados que morochos que se están por quedar pelados. Entonces se lo consulté con una especialista, ¿no? Porque también trabajamos para nuestros compañeros, con una investigadora principal del CONICET, que se llama Claudia Anseni, especialista. Me decía, mira, no hay evidencia científica, tiene más que ver con un mito que con otra cosa. No hay evidencia científica que la gente que tiene el pelo oscuro tenga el pelo más fuerte. Eso es parte de un mito que se fue transmitiendo y quedó. En realidad no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí no es un mito y funciona así, y lo podemos ver en la experiencia personal de cada quien, las mujeres pierden menos el pelo, por más que pueden llegar a perder, pero tienen mucha más cabellera, por así decirlo, porque si bien producen testosterona, producen menos que los hombres. Lo que hacen los hombres cuando producen testosterona es justamente anular una parte, ¿no?, de la reproducción celular que tiene que ver con el pelo. Es por eso que muchas veces, cuando los hombres toman algunas pastillitas o se ponen alguna loción y demás, hay una contraindicación que dice, ojo que este medicamento actúa sobre la testosterona y podés tener algunos efectos adversos. Por ejemplo, disfunción eréctil. Es muy común que los hombres, después de tomarse estas pastillitas, tengan algunos problemas. Es decir, que les crece el pelo. Nunca pensé que íbamos a llegar hasta bien. Sí, claro. Sí, es precisa, cuanto menos es precisa. Sí, ese es el resumen. Y también puede haber algún tipo de problema. Pablito, vamos. Sí, voy a arrancar. Puede haber algún tipo de problemas también con las cuestiones, como les decía recién, cardiovasculares, algunas cuestiones coronarias que en algunos hombres también se exhiben cuando se toman este tipo de pastillas, cuando se colocan este tipo de lociones. Y el
estrés tiene que ver con el estrés, por supuesto que tiene que ver. Está muy relacionada con la última, con el efluvio telógeno, que te decía, que es estrés, toma de medicamentos. Hay mucha gente que por una situación de recontra estrés pierde, ¿no? Incluso mucha gente, viste que se decía, bueno, quedó pelada después de tener COVID. En realidad ahora están viendo que está mucho más relacionada con el estrés que generaba tener la enfermedad. Igual falta, ¿no? Confirmación, pero se está viendo cada vez más. Con el estrés que generaba tener la enfermedad y no saber cómo tratarla en el momento que se tenía, que con un efecto de la COVID. Hace 10 años, el CONICET, ¿sí?, sacó una patente con una loción y un shampoo que está comprobada científicamente, que detiene la caída y refuerza, viste que son las dos cuestiones que siempre uno cuando compra un shampoo o compra un acondicionador ve, ¿no? Detiene la caída y refuerza y vuelve al crecimiento del pelo, ¿no? Se llamó EcoHair y proviene de una planta, de un arbusto que se llama jarilla, no sé si la conocen. Es un arbusto... Sí. Es un arbusto... No es ni lindo ni feo, o sea, si lo ven por eso, es más bien feo, sí, pero tiene un montón de propiedades. Así designamos al arbusto. Claro, pero sí, científicamente. Pero hay gente que hace asado con jarilla. ¿En serio? Sí. Porque es seco. Es muy claro. Mira, hace 10 años, una científica, esta persona que le decía, Claudia Anesini, venía estudiando desde hace como 20 años los efectos de la jarilla como antitumoral. Dijo, ¿qué pasaría si probamos los efectos de la jarilla en relación al crecimiento del pelo? Lo que vio en laboratorio con ratoncitos es que funcionaba perfecto, tiene una eficacia buenísima para detener la caída y para impulsar nuevamente el crecimiento. Los ensayos fueron muy bien, lo probó con una eficacia del 85% en ensayos clínicos, es decir, con hombres y mujeres. Y claro, hace 10 años esta loción se utiliza, está en el mercado, se vende y funciona perfectamente. En la actualidad está siendo muy requerida por gente que está pasando por procesos de quimioterapia, ¿no? Y sirve también para reconstruir las cejas y demás. Yo cuando veía algunos ejemplos, mostraban imágenes, la verdad que está buenísimo. Y me quedaba con algo, ¿no? Hay algo que me parece que ahí que es fundamental. Hay cierta cuestión que tiene que ver con la ciencia de un retorno a la naturaleza. Viste que durante mucho tiempo la ciencia se intentó separar de la naturaleza, ¿no? El laboratorio como alejado de las plantas naturales, ¿no? Lo que hacían las comunidades indígenas, los pueblos originarios, eran cuestiones milenarias que, la ciencia durante el siglo XVIII y el siglo XIX extrajo buena parte de los conocimientos químicos y fitoquímicos que tienen que ver con la acción de las plantas en el cuerpo humano, todo de las plantas. Buena parte de los medicamentos que están sintetizados en el laboratorio en la actualidad, que ya prescinden de la naturaleza, están hechos en base a plantas. Es por eso que hoy las marcas vuelven a decir esto, ¿no? Como una cuestión de autoridad, basado en jarilla, basado en aloe vera, basado, y eso vuelve a ser visto desde otra perspectiva, con otra autoridad. Entonces me parecía interesante. Lo último, busqué un estudio que tuviera que ver con la percepción que la sociedad tiene, es decir, la percepción social de los pelados y de la gente, y también de las peladas, ¿no? De la gente que se queda sin pelo. En un estudio que hizo la Universidad de Nottingham de Reino Unido, en 1.400 personas, lo que manifestaban los encuestados y las encuestadas era algo muy palpable. Los afectados sienten, dice así textual el estudio, ¿no?, que los médicos no los toman en serio, quedando angustiados y emocionalmente aislados. Y esto me parece lo más preocupante. Muchas veces hay como una brecha muy grande, porque no se lo ve tanto como un problema de salud, sino como un problema de la estética, ¿no? Como si alguien quisiera tener pelo solo por la estética. En muchos casos tiene que ver con una cuestión psicosocial, que por más que no lo veamos, por más que a mucha gente le dé lo mismo tener pelo o no tener pelo, hay mucha gente que le hace mal. Y si estamos hablando que una de cada dos personas afronta este problema, este trastorno, como quieran decirle, a lo largo de su vida, me parece que es un tema de salud pública. Por más que lo veamos, ¿no?, digamos, como muy lejano. Es cuestión de ocuparse. El CONICET se ocupa desde hace tiempo, ya cumplió una década esta patente, pero me parece que es algo a prestar atención.